Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El Señor añada bendición a su palabra. Permítame una vez más orar a nuestro buen Dios. Amado Padre Celestial, en la certeza de tu soberanía y de tu poder y tu grandeza, Señor, nos acercamos a ti. Con toda humildad, porque también reconocemos nuestra indignidad, reconocemos también, Señor, nuestra insuficiencia para elevar una oración adecuadamente a ti, a no ser por tu Santo Espíritu, Señor. Por lo tanto, te suplicamos, oh Dios, en esta mañana que por medio de Él, por medio de tu Santo Espíritu, hables a nuestros corazones. Nuestra mente, Dios, y nuestra alma te necesita. Cada día necesita tu palabra. Por lo tanto, te pedimos que nos perdones, Señor, y que nos ayudes, que ayudes al predicador y que asistas los oídos de todos los que estarán atentos a esta predicación. En Cristo y para tu gloria. Amén y amén. Muy bien. Este sermón tiene como título El impacto de una iglesia guiada por Dios. El impacto de una iglesia guiada por Dios. Una vez más, el autor de Hechos nos presenta una descripción de la iglesia como ya lo ha venido haciendo. Y si lo revisamos hasta el capítulo 5, esta sería la cuarta descripción que hace Lucas de la iglesia. El cuarto cuadro que pinta de la iglesia. Y que si nosotros lo miramos rápidamente, pareciera no tener lugar con el suceso anterior. Incluso muchos comentaristas han afirmado que esta porción no se encuentra en donde debería estar. Algunos afirman que lo que ocurrió con Ananías y Zafira vendría a ser como una especie de paréntesis, que en realidad antes de Ananías y Zafira, Lucas estaba describiendo la belleza de la iglesia. Insertó en paréntesis la historia de Ananías y Zafira y ahora sigue contando la belleza de la iglesia. Algunos entonces afirman que lo que ha estado fuera de lugar es la historia de Ananías y Zafira, entonces, que esta de alguna manera trae cierto equilibrio al asunto, pero que no debería estar allí. Nosotros podríamos pensar, mis hermanos, que si este texto se encuentra en la posición que está, tiene una razón de ser frente al tema de Ananías y Zafira. Y recordemos, debe darse dentro del contexto que ya analizamos en los primeros versículos del capítulo 5. En los versículos anteriores terminamos precisamente con la muerte de este matrimonio. Y podríamos nosotros ser tentados a pensar entonces que necesitamos pasar rápidamente a otra historia, que esta no tendría entonces razón para ser analizada. Pero yo quiero, mi hermano, a través de este sermón, que analicemos esta porción bíblica, porque entiendo que lo que Lucas está analizando es una demostración del impacto que tiene la iglesia, esa iglesia que es guiada, aún a pesar de la disciplina tan tremenda que experimentaron como fue la muerte de Ananías y Zafira. Así que en esta posición en que se encuentra, vamos a respetarla, vamos a utilizar entonces el texto y vamos a poder entonces extraer de ellas algunas verdades que son necesarias para nosotros como iglesia el día de hoy. Cualquiera de nosotros podía pensar que después de la terrible noticia de la muerte de un matrimonio en medio de la iglesia, como parte de la disciplina de Dios, esto traería como consecuencia que muchos abandonen la iglesia.
que la iglesia local se iba a ver de verdad grandemente afectada, puesto que en medio de ella se estaba dando una muerte de un matrimonio en particular, y que si lo veíamos a grandes rasgos, en realidad lo único que quería hacer ese matrimonio era ayudar. De pronto no la manera como ellos pensaron, pero ellos querían ayudar. Eso es lo que podríamos nosotros, si vemos a la ligera, pensar que ocurrió con Ananías y Zafira. Pero podar un árbol, lejos de afectar a este árbol, lo que hace en realidad es permitirle un mayor crecimiento. De la misma manera, el hecho de que Dios esté obrando en disciplina en medio de la congregación, y que incluso Él soberanamente haya decidido arrancar de la congregación local a una pareja, esto no tendría por qué afectar a la iglesia. Esto iba a traer incluso mayor crecimiento. De manera que en este sermón estaremos tratando cuáles fueron las consecuencias, cuál fue el impacto que trajo esta evidencia, la iglesia evidenciando que era guiada por Dios, aún a pesar de esta terrible disciplina. Teniendo en mente, vamos a ver entonces 6 resultados del impacto que tuvo la iglesia al manifestar ser guiada por Dios. 6 resultados vamos a estar analizando, y que el texto nos lo señala en una forma clara. Ahora, le llamo impacto, ¿por qué? Puesto que entiendo que esto fue lo que sucedió. Hubo en realidad un impacto. La noticia corría rápidamente. Pensemos por un momento, esta iglesia que ahora estaba surgiendo, venía de predicaciones de Pedro públicas en las cuales habían conversiones de 3,000 y 5,000 personas. En medio de ese crecimiento numérico, también encontramos la sanidad del cojo, que llamó la atención del resto del pueblo, y ahora la muerte de un matrimonio dirigido por Dios como disciplina para determinar que la iglesia debía vivir en santidad y pureza delante de Él. Así que todo esto llamaba la atención del pueblo, impactaba al pueblo, impactaba a la nación misma, como lo vamos a estar viendo. De manera que vamos a ver esos resultados, y el primero de ellos quisiera colocarle como título que el primer resultado es apóstoles usados grandemente. Apóstoles usados grandemente. Una iglesia guiada por Dios va a experimentar que sus oficiales son usados grandemente por Él. Son usados grandemente por Dios. El versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Es interesante porque en este momento Lucas, el autor del libro de Hechos, está dirigiendo su atención hacia algunos que no había dirigido su atención antes, algunos que no había hablado antes. Recordemos, al comienzo menciona a los 12 apóstoles, menciona la inserción de Matías como el sucesor de Judas. Aparte de eso, pareciera que los apóstoles desaparecen en la historia. El único o los únicos que guardan protagonismo, por lo que ya vimos, es Pedro y Juan. Ellos son los que han sido mencionados insistentemente por Lucas. Pero ahora dice por la mano de los apóstoles. No dice por la mano de Pedro y Juan. Así que Lucas está dirigiendo su atención hacia los demás apóstoles también, reconociendo que también en ellos habían cualidades extraordinarias dadas por Dios. Que no solamente era Pedro y Juan. Algunos han afirmado que no todos los apóstoles hacían milagros, pero a la luz de este texto debemos afirmar que eso no es cierto. En realidad dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Así que debíamos afirmar entonces con esto que cada uno de ellos fue dotado de dones extraordinarios. No solo los ya mencionados, o sea, léase Pedro y Juan,
sino que cada uno de ellos fue dotado soberanamente por Dios para hacer milagros. El gran impacto que tuvo esto en el pueblo, nosotros no lo alcanzamos a dimensionar. Cuando nosotros revisamos los evangelios, vemos a Jesucristo, uno, haciendo milagros. Y vemos cómo la multitud le seguían, a uno le seguían. Sus enseñanzas, sus milagros, sus prodigios eran conocidos, tanto que antes de llegar a una ciudad, ya su fama iba delante de él y las personas se agolpaban en las calles a esperar al Señor Jesucristo, porque al pasar por lo menos pudiese él entonces atenderle y librarles de su opresión. Ahora pensemos en 12 apóstoles haciendo milagros. Eso es algo extraordinario que iba a impactar grandemente a la ciudad. Ellos obraban en una forma sorprendente. Ellos eran usados por Dios y por medio de ellos habían actos sobrenaturales como eran los milagros. Por tanto, la muerte de Ananías y Zafira, lejos de ser un castigo para la iglesia, debe entenderse como una evidencia de cómo Dios está obrando en medio de la iglesia. La disciplina jamás debe entenderse como algo negativo. La disciplina debe entenderse como algo formador, algo positivo. Traía consecuencias claras esta noticia, y es que los oficiales eran usados por Dios en una forma sorprendente. Y esto no era otra cosa que el cumplimiento de aquello que Cristo ya les había anunciado a sus discípulos cuando estaba todavía en su ministerio público. Él, nuestro Señor, dijo que estas proezas harían parte de las señales que evidenciarían que ellos eran sus discípulos. Estas serían las señales que claramente al mundo demostrarían que eran enviados por Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto hacía parte, nuevamente, no es la gran comisión, porque claramente debemos separar la gran comisión de las señales. Él dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa es la gran comisión. A los apóstoles no fueron comisionados para hacer milagros, fueron comisionados para predicar el evangelio. Ahora, como señal de que eran enviados por él, dice: y estas señales son claras, señales seguirán a los que creen. Entonces los apóstoles tenían claro que su labor era la predicación del evangelio, pero que era necesario en medio del pueblo judío evidenciar con milagros que eran enviados de parte de Dios, como claramente se cita desde el Antiguo Testamento. Los apóstoles fueron investidos de poder para predicar el evangelio, pero también junto a esas capacidades de anunciar el evangelio, de morir incluso por Cristo y por su testimonio, ellos fueron dotados también de dones extraordinarios. Y estos dones se hicieron notar posteriormente a la muerte de esta pareja en particular. No antes. Antes se nos menciona la sanidad, en este caso, dirigida por Pedro específicamente y Juan. Pero ahora los dos estaban evidenciando estos dones extraordinarios después de la muerte de esta pareja, señalando cómo el Señor estaba respaldando a la iglesia en una forma particular, respaldando a sus oficiales. Ahora, pero yo quisiera hacer unas precisiones frente a este texto, porque estoy seguro que tú, como yo, hemos escuchado muchas veces tomar este pasaje y se ha aplicado de diversas formas. El texto no nos dice
que los milagros eran obrados por los creyentes sin distinción. ¿Qué quiero decir con esto? Que Lucas no dice, y en la iglesia todos hacían milagros. Lucas no dice, y cada hermano en particular recibía la habilidad de hacer un milagro. El texto señala en una forma clara, no que cualquier miembro de la iglesia podía obrar en estas proezas, en estas señales, sino que se trataba de una habilidad que pertenecía o que fue dada exclusivamente a los apóstoles. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces, esta habilidad no era algo que enseñaban los apóstoles, que se podía reclamar por parte de cualquiera que hiciera parte de la iglesia. No vamos a ver entonces en la iglesia primitiva lo que encontramos en el día de hoy en algunas congregaciones, en el cual se incentiva a los hermanos que pidan a Dios la habilidad para hacer milagros, que le pidan a Dios claramente que Él les muestre y les dote de todas estas habilidades para poder obrar en milagro. Eso no es algo que nosotros encontramos en la Escritura. El texto señala claramente que eran los apóstoles los que fueron dotados de estas habilidades. Ellos fueron los que se les dio la facultad de hacer milagros. Y el texto lo deja muy claro. Por la mano de los apóstoles. Y yo me atrevería a decir algo que pudiera parecer retador, mis hermanos, pero yo le invito a que usted busque en la Biblia y busque en el libro de Hechos que algún creyente que no fuese oficial, que no fuese enviado por Dios, hizo milagros. Que lo busque en el Nuevo Testamento. Que no haya sido un apóstol y que no haya sido enviado por Dios a hacer esa labor, busque un solo creyente, por decirlo algo, un creyente de a pie, que haya hecho milagros. No va a encontrar un solo registro, porque claramente los que fueron enviados con la facultad de hacer milagro, y quiero que quede claro esto, no estamos afirmando que Dios no haga milagro, Dios hace milagro todos los días. Todos los días, pero por la mano de quién. En este caso específicamente señalamos por los apóstoles. Ellos fueron dotados. A ellos se les indicó claramente qué hacer. Ahora, la objeción que usted puede presentar, y estoy seguro que es la única objeción que se puede presentar, es decir, pero ¿y qué de Ananías? No el que ya murió, sino aquel Ananías que dice el libro de Hechos, que puso la mano sobre el apóstol Pablo para que él recobrara la vista. Pastor, ¿y entonces qué pasa con Ananías? Él era un creyente, él no era un apóstol y él hizo esto. Pero el texto nos muestra que esto fue ordenado específicamente por Cristo. El mismo Señor Jesucristo le habló a Ananías y le dijo lo que tenía que hacer. Leamos el texto, Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, este es el único texto en el cual vamos a ver a un creyente no apóstol, no oficial, haciendo esto, pero nuevamente ordenado exclusivamente por Cristo. El texto no dice que Ananías tenía la habilidad de hacer milagros. Es más, si usted lo escuchó bien, Ananías ni siquiera quería ver a Pablo. Él no quería estar en la presencia de Pablo, y mucho menos ir a sanarlo. De manera que el hacer milagros, señales, proezas, hace parte en una forma particular de los apóstoles como señales de que ellos eran enviados por Dios. Ahora, quisiera citar otra posible objeción que no tiene nada que ver con un creyente específico, pero que también se podría tomar o presentar como una objeción. Es lo que el apóstol Pablo presenta en 1 Corintios 12. Cuando él habla específicamente a la iglesia acerca de los dones que Dios da. Y cuando Pablo habla en 1 Corintios 12 acerca de los dones, él está enseñando entonces que algunos recibirían don de sanidad. Dice, ¿qué es entonces lo que está enseñando Pablo? Claramente, por el contexto que nosotros vemos del pasaje, el texto no dice de ninguna manera que todos los creyentes van a recibir dones. Él está hablando de la iglesia en general y cómo la iglesia ha sido nutrida con dones. Y dentro de esos dones incluye hasta su apostolado, que es un don dado por Dios a la iglesia. Así que el don de milagro es un don dado por Dios a la iglesia en particular. Está señalando entonces el apóstol Pablo que el hacer milagros fue claramente dado por el Espíritu Santo a la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, en una forma directa, debemos señalar que se trata de sus oficiales. El apóstol Pablo no está enseñando con ello que cada creyente posee o puede reclamar la posibilidad de hacer milagros. Si esto no es aceptado, permítame mirar incluso un poco más detenidamente lo que el mismo texto de Hechos está diciendo. Notemos que el énfasis de los textos no es ni siquiera que los apóstoles hagan milagros. Hasta el momento, todo lo que nosotros hemos leído, todo lo que nosotros hemos visto acerca de las obras portentosas, entendemos que cada vez que hay un milagro en el cual los apóstoles son un vehículo, siempre se deja claro que quien hace el milagro es Cristo, no el apóstol. Y eso lo encontramos en una forma clara, aún en la defensa que Pedro hace cuando sanó al cojo. Hechos capítulo 4 versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Recordemos que la pregunta que le hizo el Sanedrín a Pedro es: ¿con qué autoridad tú hiciste esto? Y la respuesta de Pedro fue: en realidad yo no lo hice, fue Cristo. Así que de ninguna manera vamos a encontrar que aunque ellos eran utilizados como un medio por el cual Dios obraba milagros, ellos no reclamaron jamás la autoría de sus milagros. Ellos claramente enseñaban que era Cristo el que hacía los milagros y que ellos no eran otra cosa que un vehículo. Eran usados por Dios. El texto nos dice, el texto que le acabamos de leer, de Hechos 5, dice que por la mano de los apóstoles. Él no dice y los apóstoles hacían. Claramente el énfasis era que ellos eran instrumentos usados por Dios. El deseo de ser vistos como obradores de milagros que abunda el día de hoy en medio de la iglesia no es consecuente con el pensamiento bíblico.
La iglesia primitiva y aún los apóstoles, los oficiales, no andaban en campañas milagreras reclamando la atención a ellos como aquellos que podían obrar milagros. Entonces pensemos en esos cultos que le llaman culto de milagro y sanidad. No tiene razón de ser desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? De manera que el relato nos muestra a los apóstoles usados grandemente. Y eso era porque la iglesia era dirigida por Dios. El segundo resultado, número 2 entonces, del impacto de ser una iglesia guiada por Dios fue mayor unidad. Mayor unidad. Hechos capítulo 5, versículo 2, en la parte B dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y esto pareciera ser contrastante con lo que vimos en el sermón pasado. La fuerte presencia de disciplina en medio de la iglesia no produjo división, produjo mayor unión. Mayor unión. Los creyentes se sentían convidados a estar juntos. Y esto era evidente, puesto que pasaban sus días, dice el texto, en el pórtico de Salomón, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces la presencia de Dios estaba en medio de ellos, la iglesia era unida, una iglesia que es conducida por Dios, será una iglesia disciplinada por Dios, es verdad, pero será una iglesia que cada día experimentará mayor unidad. Entonces no debemos ver la disciplina como algo negativo, sino como que obra en bien y en favor de la iglesia. En este caso, que permite mayor unidad. Es que si los pecados son tratados, dará como resultado mayor unión. Si los pecados son acallados, habrá división. Y eso lo vimos en el sermón pasado. Entonces, mayor unidad es el segundo resultado entonces. Pasemos al tercero. El tercer resultado es separación de los incrédulos. Separación de los incrédulos. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Un resultado de ser una iglesia guiada por Dios es que el mundo no desea acercarse a ella. El mundo no desea acercarse a ella, sino que quiere estar lo más lejos posible. Esas misiones, visiones y objetivos que se trazan en algunas iglesias de buscar la forma de acercar el mundo a la iglesia es contrario al pensamiento bíblico. El mundo naturalmente no querrá acercarse a la iglesia, y la única forma en que se acerque a la iglesia es que la iglesia se acerque al mundo y empiece a ser mundana. Esa es la única forma. Y es la razón por la cual hemos visto que mucho mundo ha entrado a la iglesia, porque la iglesia ha venido a ser parte del mundo. Se ha contagiado y ha dejado que el mundo entre en ella, y es natural. El mundo no parece entonces, no ve que la iglesia le sea contraria. El mundo no ve como nociva la presencia de la iglesia en medio de ellos. Es algo hasta de moda. Es algo que hace bien el ser cristiano el día de hoy para algunos, o desde esa perspectiva de ser cristiano. Pero en realidad una iglesia guiada por Dios va a causar que se separarán de ellos los incrédulos. Segunda a los Corintios 6, 14 y 15. En ese texto tan usado, mis hermanos, el apóstol Pablo habla precisamente de esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Desde el pensamiento bíblico es imposible unir estos dos. El mundo y la iglesia no caminan juntos. Tienen propósitos y objetivos totalmente distintos.
Los que no creían no querían estar cerca de los discípulos del Señor, cerca del pueblo de Dios. Y es algo natural. El mundo no quiere estar cerca de aquellos que le van a estar recordando a Dios todo el tiempo, porque ellos no quieren estar cerca de Dios. Es natural rechazar entonces a los hijos de Dios que están recordando todo el tiempo a ese Dios que ellos no quieren obedecer. Es apenas lógico. Pero ¿por qué los creyentes, o algunos que se llamen creyentes el día de hoy, son tan populares en la sociedad? Porque no están hablando de Dios. Porque se hacen los mejores amigos, las mejores personas, los mejores compañeros. Sí son cristianos, pero nunca habla de Cristo. Sí son cristianos, son hijos de Dios, pero en realidad no son una causa para que el impío quiera alejarse de él. El mundo desprecia al Mesías, mi hermano. Si tú eres discípulo de ese Mesías, deberían despreciarte a ti también. Y si eso no está ocurriendo, si eso no está pasando en tu vida, si los impíos se sienten cómodos con tu presencia, si los no creyentes al estar tú no tienen ningún cambio en su conducta moral, sino que pueden libremente pecar ante tus ojos, ¿no será que estás dejando de ser luz? ¿No será que estás dejando de ser sal entonces? Es natural, mi hermano, que una iglesia guiada por Dios dé como resultado la separación con los incrédulos. El mundo no quiere saber nada de Dios, tampoco querrá saber nada de aquellos que constantemente hablan de ese Dios. Y en ese sentido no debemos sentirnos entonces mal cuando el mundo nos rechaza. Es apenas lógico, mi hermano. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, dijo el Señor Jesucristo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, dice el Señor, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuánta claridad hay en las palabras del Señor. No debe ser una sorpresa que los no creyentes deseen estar lejos de nosotros. Es más, si es que en realidad señalamos a Cristo, si es que en realidad hablamos del Señor, no seremos atractivos para el mundo. No seremos deseados para el mundo. Si hoy lo somos, es porque tiempo atrás dejamos de mostrar al Salvador. Es porque tiempo atrás dejamos de testificar su santo nombre. Nuevamente, si las personas que están a tu lado están cómodas siendo impíos y viviendo a espaldas de Dios ante tu presencia, es porque no eres un reflejo de la santidad de Dios. No eres un reflejo de su voluntad. No la expresas con tus actos y con tus labios, mi hermano. La iglesia primitiva, por ser guiada por Dios, gozaba de un maravilloso filtro de cercanía, que yo siempre he pensado que es lo mejor que puede tener un creyente. Cuando hablo de filtro de cercanía, es que se querían acercar a ellos solo los que se querían acercar a su Dios. Y qué bueno que sea así para ti, mi hermano. Que aquellos que deseen estar contigo son aquellos que desean estar con Dios. Porque estar contigo y estar con Dios debería ser algo que está implícito, mi hermano, algo que claramente se debe dar. No podría una persona pensar que puede blasfemar de Dios y al mismo tiempo tener un compañerismo contigo, ser tu mejor amigo, ser la persona que contigo vivencia, pero aún viva a espaldas de Dios, y tú ser la persona más fiel y compañera de uno que claramente odia al Dios que tú adoras. ¿Cómo podría haber compañerismo entonces de la luz con las tinieblas? De Cristo y Belial. Ay de vosotros, dijo el Señor en Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros,
porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El Señor claramente dijo en ese momento a los escribas, a los fariseos, que los hombres hablen bien de ustedes significa una sola cosa, que su fe es falsa. Así como amaban a los falsos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los falsos profetas no anunciaban la voluntad de Dios, anunciaban lo que el hombre quería escuchar. Y por eso eran amados por los reyes, eran amados por las personas, porque le pagaban para que ellos hablaran supuestamente en nombre de Dios lo que ellos querían escuchar. Y eran amados. Pero pregúntele a Jeremías si fue amado. Pregúntele a ese varón de Dios cuánto costó hablar de Dios, tanto que por momento lo amenazaban de muerte para que no siguiera hablando lo que Dios le decía. Y él insistía en hablar la voluntad de Dios, aunque con ello era separado del pueblo, sumergido en una cisterna, odiado. Una iglesia guiada por Dios va a traer como consecuencia separación. El impío no va a querer estar cerca. Si el Señor enseña, si hay algo mal, si somos aceptados es porque el mundo no está viendo lo que debe ver en nosotros. El cuarto resultado, mi hermano, número 4, del impacto de ser una iglesia guiada por Dios, fue que nuevos creyentes se sumaron. Nuevos creyentes se sumaron. Vamos a leer entonces el texto, Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces, aquella noticia de Ananías y Zafira que produjo en los impíos separación, que en los impíos produjo eso, que no querían estar con ellos, también causaba en los creyentes que se sumaran. Entonces, una iglesia guiada por Dios va a causar separación de los impíos, pero acercamiento de los creyentes. Todo aquel que se sume a una iglesia guiada por Dios es porque en realidad está convencido de la dirección de Dios a esa iglesia. En esta ocasión en particular, en esta mención que está haciendo Lucas, no hace una descripción detallada o numérica como lo hizo en las otras descripciones. Recordemos, cuando él habló de cuántos se sumaron al principio, señaló como 3,000 hombres. La segunda vez habló de como 5,000 hombres. Ahora no hace una referencia numérica en lo particular. Considero que las cifras se le habían salido de las manos ya a Lucas. Ya no podían registrarse, ya no podían señalarse numéricamente. Y lo único que él puede decir es que crecían más y más. Y en este caso señala tanto de hombres como de mujeres. En las dos anteriores solamente se refirió a hombres. Ahora dice tanto hombres como mujeres llegaban a la iglesia. Eran muchos. Quizás las cifras no se podían contar. Y es difícil entender los hilos que Dios utiliza para tejer su voluntad soberana sobre la iglesia. Porque en esta ocasión vamos a encontrar cómo la muerte y la disciplina de Ananías y Zafira trajeron entonces que muchos querían acercarse a la iglesia. Si nosotros evaluamos las circunstancias que vivimos desde nuestra visión miope, creemos que lo que estamos viviendo el día de hoy es un evento desafortunado. Puede parecer en realidad algo desastroso y que no encaja con la voluntad divina, pero no es eso lo que Dios está haciendo. Si la promesa de Cristo es cierta de que Él edificaría la iglesia, entonces quiere decir que no habrá ni un solo momento, ni un solo segundo, ya sea aquellos momentos que evaluamos como buenos o aquellos que señalamos como desafortunados, que no tengan la función de seguir edificando a la iglesia.
Ni un solo instante, ni un solo momento, ni una sola circunstancia que llegue a la iglesia tendrá como propósito que el que la iglesia sea destruida. Será para edificación de ella. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, cuando Pablo dice eso, usted y yo estamos de acuerdo en algo, que cuando él dice todas las cosas de este texto, no se está refiriendo a cosas que aparentemente nosotros llamamos buenas. Cuando él dice todas las cosas, él no había dado una lista de estar bien económicamente, no hablaba de ser exitoso, de tener un mejor empleo. La lista que Pablo acababa de dar en ese momento implicaba aún la muerte. Él dijo que ni las persecuciones, ni el hambre, ni las enfermedades, ni la muerte. Ese era el listado que había dado. Y después dice, antes, en todas estas cosas. Él no dice a pesar de todas estas cosas, o por encima de todas estas cosas. No, en todas, o sea, en medio de ellas, Dios está tejiendo su maravillosa voluntad en la vida de la iglesia. Eso es algo glorioso, mi hermano. El que la iglesia entienda que no habrá un solo evento desafortunado. Todo vendrá con un propósito a nuestra vida, glorioso. Es más, cuando vienen las grandes dificultades, es cuando la unión con Cristo brilla más. Es cuando la unión con Cristo brilla mucho más. Pensemos por un momento en lo que también dijo Pablo unos versículos antes, en el Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces claramente Pablo está diciendo que las dificultades y los tropiezos embellecen la doctrina de la unión con Cristo. Por eso podrá también decir el apóstol que todas las persecuciones y dificultades producen en él un eterno peso de gloria. Quiere decir que la gloria brilla más en la medida en que se va sufriendo y padeciendo por causa de Cristo. En ese sentido, mis hermanos, debemos recordar que cada creyente es una piedra viva que ha sido sumada a la edificación del templo por la mano de Cristo. Y eso no se detendrá, mi hermano. Cristo no detendrá su edificación. Nada estorbará. No hay Satanás, no hay enemigo, no hay angustia, no hay dificultad que pueda estorbar la mano de Cristo que edifica la iglesia. Y eso es algo glorioso. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo es el más sabio? Y Él dijo que qué hombre cuando piensa edificar, primero no se sienta y calcula los gastos para que su edificación no quede a la mitad y no se vea como una burla para el pueblo. Ese mismo Cristo ya pensó en todos los gastos, pensó en todo lo que se necesitaba para terminar de edificar la iglesia. ¿Y sabe qué es lo mejor? Ya lo pagó. Ya lo obtuvo, ya lo consiguió. Ahora está edificando a la iglesia y cada piedra viva que se suma es eso. Acercarse cada vez más al feliz término de un pueblo edificado gloriosamente por nuestro Señor Jesucristo. Y no hay circunstancias adversas ante eso. Y debes sentirte entonces contento, mi querido hermano, si eres parte de esas piedras vivas. El quinto resultado fue que Dios obró en todos los que creían en Cristo. Dios obró en todos los que creían en Cristo. Versículo 14 al 16, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
Notemos nuevamente cómo es preciso el autor al determinar el objeto de la fe de los creyentes. Si usted analiza el pasaje y respalda mucho lo que anunciamos al comienzo, nos dice que ellos creían en Cristo, no que creían en los apóstoles. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres creían en el Señor, no en los apóstoles. En la multitud que se reunía y que recibía de parte de Dios ese obrar tan glorioso, no era por la fe puesta en el apóstol, era por la fe puesta en Cristo. El apóstol era el medio que Cristo usaba. No eran las capacidades de los apóstoles. El texto nos dice que creían en el Señor, creían en Cristo, en aquel que comisionó a esos apóstoles y aquel Señor que obraba en medio de ellos. De manera que no podemos nosotros pensar que los enfermos, atormentados y cautivos que habla el texto eran liberados por los apóstoles porque ellos depositaban su fe en Él, como se ha enseñado el día de hoy, que se debe ir creyendo en el poder que tiene cierto hombre que se dice o que se hace llamar apóstol, o que se hace llamar de esta forma otro, el ungido o cualquier otra cosa de ella. La fe debe estar dirigida exclusivamente a Cristo, porque es el único que obra poderosamente en medio del pueblo. Y de la misma manera que el Señor en su ministerio público, los milagros fueron grandísimos. Fueron enormes. Gente siendo sana, personas siendo libres de espíritus. Tanto era la fe en Cristo, nuevamente, la fe en Cristo, que el texto nos dice que las personas procuraban llevar a los enfermos a la orilla del camino para que cuando pasasen los apóstoles, por lo menos la sombra llegase a ellos y ser sanos de esa forma. Pero quiero, mis hermanos, señalar en este punto algo. El texto no nos dice que eso pasó. El texto nos dice que eso es lo que creían las personas. Porque muchas veces uno ha escuchado que la gente toma este texto para decir que eso pasó, que Pedro sanó con su sombra. Pero el texto no dice que Pedro sanó con su sombra. El texto dice que las personas creían tanto en el Señor que pensaban que podían hacer esto y que iba a ocurrir un milagro. Eso sí es lo que dice el texto y que evidencia la fe de estas personas. Una generación de milagros y de portentos parecidos a los del Señor Jesucristo en su ministerio público. La presencia de nuestro Señor causó algo particular en los lugares en donde Él se encontraba. Y era que todos aquellos que estaban siendo atormentados por demonios venían a su encuentro para en ese momento experimentar la presencia de la autoridad del Rey. Si usted busca en el Antiguo Testamento la presencia de personas que estaban siendo atormentados por demonios o poseídos directamente por demonios, no lo va a encontrar. Y después de los evangelios y el libro de Hechos, no encontrará en el Nuevo Testamento tampoco presencia de cautivos por demonios y que se haya liberación, como ocurre en este caso, por parte de los apóstoles. Ahora, ¿esto para qué sirve, mi hermano? Nuevamente, para determinar, era natural que la presencia del Rey de Reyes causara en el mundo espiritual esos estragos. De allí, recuerde que el endemoniado de Gadara, los demonios hablaron y dijeron: ¿por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo? Hay un claro reconocimiento por parte de los endemoniados que llegará un día en que ellos serán lanzados al infierno. Pero la presencia de ese que los lanzará en el infierno antes del tiempo causó estragos
en los endemoniados, causó estrago en los demonios mismos, que saltaron y reclamaron en ese caso porque eran atormentados antes del momento. Estos apóstoles eran enviados por Cristo. Con la autoridad de Cristo estaban haciendo esto. Es natural entonces que la liberación se diera de esa manera. ¿Esto para qué lo digo, mi hermano? Porque hoy también muchos creyentes reclaman para sí tener el don de estar liberando demoniados por allí. Y que en muchos de los casos ni siquiera son endemoniados. Y número 6, con esto terminamos. El último y el sexto resultado del impacto de ser una iglesia guiada por Dios fue un recrudecimiento de la persecución. Un recrudecimiento de la persecución. Versículos 17 y 18. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces una iglesia, mi hermano, lo que hemos dicho hasta ahora, que es guiada por Dios, va a ver que Dios obra por medio de sus oficiales en una forma gloriosa. Va a ver que cada día se suman más y más miembros a esa iglesia. La iglesia va a ver cómo los impíos se alejan de ella. La iglesia notará el obrar glorioso en medio de ella. Pero la iglesia también va a notar, si sigue siendo guiada por Dios, que las persecuciones van a crecer. Una iglesia perseguida es una iglesia que está haciendo la labor que tiene que hacer en este mundo. Una iglesia que es aceptada y amada por el mundo, bueno, yo creo que hasta el título de iglesia debemos quitarle. Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18 dice eso: levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. El celo se apoderó de los sacerdotes. Aquello que pensaron que terminaría con la muerte de Cristo, ahora toma dimensiones gigantescas. Ahora son 12 los que están predicando, los que están haciendo milagro y están llamando la atención de todo. Aún de ciudades ajenas traían entonces enfermos para escuchar y ser liberados por los apóstoles. Así que debe ser evitado a toda costa, según la perspectiva de los enemigos del reino. Y al mundo no le conviene que la iglesia sea guiada por Dios. Por eso es preferible para el mundo y es preferible para Satanás que la iglesia sea entretenida. Que la iglesia haga todo tipo de eventos que distraiga a los jóvenes, a los adultos, a los niños, pero que no los capacite, que no los guíe con la palabra de Dios. Que se enrede en tonterías de filosofías humanistas. Que busque la vanidad por sobre todas las cosas, que esté pensando más en el aquí, en el ahora, en la posición social, en el cuánto tengo, en cuánto debo comprar y cuánto debo adquirir. Eso es lo que al mundo y a Satanás le interesa, que la iglesia esté entretenida en todas esas cosas, porque eso no le hace daño al mundo. Pero una iglesia guiada por Dios, que se levanta en medio del mundo pecaminoso y llama al pecado como debe llamarlo, pecado, que lo señala y que es edificada por Cristo y por su palabra. Ese es el mayor peligro para este mundo. Es el mayor peligro y debe ser silenciada a toda costa. Nosotros debemos rogar al Señor para que seamos la iglesia que se levanta en este tiempo, en esta generación, a anunciar la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, mi hermano. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Oremos.